A veces, el futuro de un país entero depende de una pregunta que casi nunca nos hacemos. Hoy vamos a analizar precisamente eso, una de esas conexiones ocultas que lo cambia todo. Y la pregunta es esta. ¿Cuidar de las personas mayores es solo un tema de salud? O sea, ¿es un asunto de médicos, de pastillas y ya está? Pues, como vamos a ver, la respuesta es muchísimo más compleja y nos va a llevar a un terreno inesperado que toca la cultura, la demografía y, en el fondo, la identidad de Argentina. Vamos a ver. La idea principal que se plantea aquí es muy potente. Cuidar de nuestros mayores va mucho más allá de si es lo correcto moralmente o de si es un asunto sanitario. En realidad es una decisión estratégica para el futuro del país. Y esto, claro, lo cambia todo. De repente ya no hablamos de un grupo de personas, sino de una elección que afecta directamente a la capacidad de Argentina para mantener su cultura viva, para que la sociedad no se rompa y para que su futuro, demográficamente hablando, sea sostenible. Venga, vamos a explorar el primer pilar de este argumento, que es una idea fascinante: el papel que tienen los mayores como guardianes, como protectores de la memoria colectiva. Y ojo, que esto de memoria viva no es solo una forma poética de hablar, es una función social real, muy concreta. Se los considera la infraestructura simbólica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son los hilos que tejen el pasado con el presente de una comunidad. Para que esta idea no se quede en el aire, se apoya en un concepto clave de la UNESCO. Cuando hablamos de proteger a los mayores, en el fondo también estamos hablando de proteger el patrimonio cultural inmaterial. Todas esas tradiciones, esos saberes, esas historias que solo se pueden transmitir de persona a persona. Esta cita lo resume a la perfección. La memoria no es como un disco duro que tiene cada uno por su cuenta, no. Es algo que se construye en sociedad y que necesita sí o sí que se pase de una generación a la siguiente. Si ese puente se rompe, la memoria colectiva se empieza a desvanecer. Vale, ya tenemos la parte cultural. Pero, ¿qué pasa cuando a esta idea le sumamos los datos demográficos actuales? Pues que la cosa se pone, bastante urgente. Es como una olla a presión. Aquí están las dos grandes fuerzas que están ahora mismo cambiando las reglas del juego en Argentina. Por un lado, cada vez nacen menos niños, y por el otro, la gente vive más años, con lo que la población mayor no para de crecer. Son dos tendencias que van en direcciones opuestas y que, claro, generan una tensión enorme. Este número es tremendo. Una tasa de 1,4 hijos por mujer está muy por debajo de lo que se necesita para que una generación reemplace a la anterior. ¿Qué significa? Pues que la base de la pirámide, la de los jóvenes, se hace cada vez más y más estrecha. Y mientras, en el otro lado de la balanza, tenemos esto. Casi un 12% de la población ya tiene 65 años o más. Y la cifra va para arriba. La pirámide de población se está invirtiendo, y a un ritmo de vértigo. De acuerdo, vamos a dejar un momento los grandes números y los conceptos abstractos para bajar a la tierra, a los problemas reales, a los desafíos del día a día a los que se enfrentan las personas mayores. Este gráfico lo deja muy claro. El coste de los medicamentos esenciales está subiendo muchísimo más rápido que la inflación general, y esto para alguien que depende de una pensión que cada vez vale menos es sencillamente insostenible. Y esta tabla nos muestra cómo una cosa lleva a la otra. Lo importante aquí es entender que no son problemas aislados. Que te baje la pensión, que los trámites sean un infierno o que suban los copagos tiene consecuencias directas y muy graves en la salud. Gente que deja sus tratamientos por la mitad o que tiene que racionar medicinas que son vitales. Pero ojo, porque aquí hay algo en lo que a menudo no reparamos. Pensamos en los mayores como gente que recibe cuidados, y ya. Pero en realidad son pilares fundamentales, aunque invisibles, de la economía y la sociedad. Con su trabajo no pagado sostienen la logística de familias enteras y son el pegamento que mantiene unidos a los barrios. Bien, si juntamos todas las piezas del puzzle, la cultural, la demográfica y la económica, llegamos a un punto en el que el problema se ve de una forma completamente distinta. Y aquí está el gran cambio de mentalidad. La conclusión es rotunda. Proteger a los mayores no es un gasto que hay que intentar reducir, es una inversión. Una inversión estratégica en el futuro del país, en mantener la sociedad unida y en no perder el hilo de la propia historia. Vale, ¿y cómo se traduce esta inversión en algo concreto? Pues el análisis propone una hoja de ruta con 4 puntos clave. Por un lado, lo básico, garantizar el acceso a la salud y que las pensiones no pierdan valor. Por otro, pensar a lo grande, desarrollar sistemas de cuidados a largo plazo. Y por último, algo fundamental, crear programas para que jóvenes y mayores se conecten y compartan su conocimiento. O sea, que no hacer nada no es una opción. Porque el daño no es solo para las personas mayores, individualmente. El riesgo es que se debilite todo el tejido social, que se pierda esa memoria viva de la que hablábamos, y con ella la identidad y la capacidad de imaginar un futuro juntos.
Y cerramos con la idea final, que lo resume todo de una forma muy potente. Al final, cuidar a los mayores es cuidar la posibilidad misma de seguir existiendo como una sociedad que tiene una historia, que tiene un sentido y que pueda aspirar a tener un destino. Una reflexión brutal sobre qué tipo de país se quiere ser.